Bienvenidos de nuevo. Acá volvimos con la lectura del libro Yo soy tu ser, que a medida que vamos avanzando, seguimos reconociendo esa esencia primigenia que tiene el hombre, esa identidad verdadera. Hoy volvemos a estar con nuestro hermano Luis, que nos acompaña. Entonces muchas gracias por venir y ayudarnos a expandir el conocimiento que nos entrega este libro. Como veníamos hablando en el capítulo anterior, el ser es una ley que se le da al hombre desde la preexistencia, y que cuando el hombre en su primer día de creación, que es cuando se siembra en el planeta para que comience su trayecto de vida, para que comience a formar su mismo ser, allí él ya lo posee como ley y empieza simplemente a desarrollarlo, a reconocerlo, a hacer una resonancia con toda la creación. Entonces, bueno, Luis, bienvenido y comencemos este maravilloso capítulo. Gracias, Raúl, por esta invitación y esta gran iniciativa de esta lectura de un gran libro, Yo soy tu ser, que nos devuelve esa esencia preexistente dentro de nosotros, para así poder comprender en sí toda la creación que nos circunda. Así podremos identificarnos con la montaña, con el sol, con el pájaro, como mil fragmentos, siempre sintiéndose cada uno de todo nuestro alrededor, pero conociendo también que somos espíritus individuales e independientes. Entonces, comencemos con la lectura para darle inicio a este octavo capítulo. Maravilloso. Entonces dice: llega solo cuando esta raíz, creada desde el ayer como un ser, está lista para formar el nuevo ser, dentro de la misma luz que tiene su principio universal, el mismo de la luz sembrada en este planeta. Entonces, cuando nosotros somos sembrados desde el primer día de creación, llega el ser limpio, pero con hambre de conocimiento, y espera que el hombre, a medida que desarrolle su vida en el planeta, que comience a tener vivencias, comience a transformarlo. Por eso es que dice que forma un nuevo ser, porque el mismo ser comienza a expandirse, a crecer y a comprender toda la estructura de la creación, toda la creación misma, la esencia. Sí, Raúl, mira qué maravilloso nos está hablando aquí de leyes universales, como nos dice al principio, que dice: llega solo cuando esta raíz creada desde el ayer, o sea, ese ayer, verlo como edades, tiempo, dentro de la preexistencia, que se encontraba como un ser, pero que en un momento, en un instante, dentro de ese silencio, dentro de esa quietud, ella se sintió lista para formar ese nuevo ser y comprender que dentro de esa luz que había dentro de ella, dentro de ese principio universal, esa misma luz, esa misma esencia, ese mismo pulsar, digámoslo así de alguna manera, fue sembrado a la Tierra, a este planeta. O sea, pero dentro de nosotros, cuando se siembra al hombre, se le siembra con esa chispa de luz, de ese principio preexistente, de esa raíz creadora, como un principio universal. Entonces es supremamente interesante. Y dice, el mismo de la luz sembrada en este planeta. Entonces, ese origen desde la preexistencia, ese origen creador, también lo contiene el planeta, lo contiene el árbol, el animalito. Es un principio creador para la manifestación de la vida misma. Y dice, y esta es la ley del todo en los mundos que el hombre habita, porque este principio se nombra verbo. Entonces, ese principio es la misma fuerza de la creación, el mismo principio donde habita el Padre, la Madre y el Hijo desde la preexistencia, donde se fecunda toda la creación desde la preexistencia. Bueno, dice: lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto está en la primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Comprender entonces que esa esencia, esa fuerza de la creación fue manifestada en un punto preexistente, contemplada, y luego en esa implosión se manifiesta y en un momento se hace carne, llega a la tierra y se muestra entre los hombres. Entonces, eso es lo que testifican, y esa es la verdad de la vida eterna. Fíjate, estamos hablando de que en el principio se nombra el verbo, ¿verdad? Entonces cuando dice lo que era desde el principio, que en el principio era ver, toda la creación era verbo, el mismísimo universo era verbo, lo que hemos oído, cuando ya se manifiesta, como dice Luis, entonces comenzamos a oír ese verbo, pero que ya existe. Lo vemos con nuestros ojos, lo contemplamos, y nuestras mismas manos, cuando yo toco a la misma creación, contempla el verbo de vida, porque es palpable, porque existe, hay verdad en él. Entonces, allí es como nosotros podemos comprender la grandeza de la creación, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y nosotros mismos, no tiene que venir nadie, sino nuestro propio ser testifica que la vida existe y la vida misma es eterna. Pues ¿cuánto tiempo se le puede dar a este planeta? ¿Cuánto tiempo se le puede dar al universo? Es infinito y está en constante expansión. Por lo tanto, la vida misma, la esencia que es la vida, es eterna, la cual estaba con el Padre, pues el Padre no se le puede conocer por fuera de la creación. Por lo tanto, Él es la misma vida eterna. Y como Él está en toda la creación, Él mismo se nos manifestó. Y nosotros, conteniendo la esencia de Él, la contemplamos, pero también, si nos unimos a la ley eterna, a comprender las leyes de nuestro ser, a vivir para nuestro ser, también nos manifestamos como creación perfecta del Padre. Maravilloso, Raúl, porque ahí entra entonces esa unión, esa comunión verdadera. Es una común unión, no es algo extraño, que ciertamente en este planeta, en los terrestres lo han como separado, pero es algo que va intrínseco dentro de nosotros. Una unión con el mismo Padre, con la misma creación y con nuestra misma esencia del ser. ¿Okay? Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pues el hombre que reconoce su Cristo interior, su poder del ser mismo, que busca hacerse uno con el Padre, esa comunión que habla Luis, que somos uno con el Padre, entonces nosotros nos hacemos uno con el Padre y con su Hijo, que es el Cristo, cuando reconocemos que nosotros tenemos esa misma fuerza, principio de la creación. Perfecto. Dice luz, ser, principio y fin de todas las cosas, pues por este principio existen, y nada de lo que es en la luz dejó de ser creado por el verbo. O sea que la misma creación es el mismo verbo, y
toda esa creación tiene el mismo principio. Y ese principio está dentro de nosotros. Solamente tenemos que comenzar a identificarlo, sentirlo, comprenderlo y manifestarlo, para así poder reconciliarnos, diríamos así, como un reencuentro con la vida real. Y fíjate que hay algo muy importante aquí, que dice, nada de lo que es creado, pero hace una aseveración, en la luz, porque el hombre mismo comprende las leyes de la creación y se hace uno con la luz, uno con el Padre. Él crea bajo las leyes perfectas de la creación, las leyes que le permiten a lo manifestado dentro del el mismo útero de la creación, que contenga todas sus leyes, amor, armonía, paz, pero también esa ley de espíritu, alma, ser y cuerpo físico. Entonces no es solo esa creación que no viene del Padre Eterno, que es materia muerta, porque no reconoce su principio preexistente. Entonces, porque el verbo solo toca la raíz de lo sembrado propio, y esta raíz se llama preexistencia, que lo contiene todo, aún el principio de Dios, el innominado, sin nombre y sin fin. ¿Okay? Entonces, o sea que la raíz del mismo verbo se contiene en esa preexistencia del todo. Y ese principio es el mismo Padre Eterno, el sin nombre y el sin fin, ¿ok? Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Entonces, seguimos comprendiendo que desde el principio todo se creó mediante el verbo, porque el verbo, que era Dios, es quien contenía toda la inteligencia de la creación. Y este verbo era en el principio con Dios, o sea, viene el mismo verbo, viene desde la preexistencia, que era el origen del Padre Eterno. Antes de que se facultara Padre Eterno, ya ellos existían o preexistían como la fuente de la vida. Entonces dice, y este es el origen de toda la luz, que es el principio de la creación, y que acciona indetenible como pensamiento del Padre. Entonces, esa misma luz, que es el verbo, que es el Padre, esa misma luz es la que contiene todas las leyes. Y si comprendemos qué es una ley, nos vamos a dar cuenta que no es como en este mundo. En este mundo no, cuando pensamos en una ley, es algo que nos limita a realizar algo, o nos limita en nuestras acciones, que se ha confundido como la limitante de un falso libre albedrío. Pero el albedrío como esencia y la ley como tal es muy sencilla de comprender, pues va más allá de lo que nos han impuesto acá en el mundo, y tenemos que dimensionarla diferente, como el pajarito que siempre silba, pero nace de ese pajarito nace otro pajarito, y en su esencia, que es la ley que él contiene, porque conoce su origen, su preexistencia dentro de la creación, su propósito dentro de la creación, él siempre silba, pero él siempre pone huevitos. Uno no ve un pajarito preñado con una panza. Entonces, porque él comprende su esencia misma, que es la ley. Entonces la ley es una esencia que me da mi origen, que yo reconozco desde mi ser, y yo digo, yo voy a hacer esto, y mi propósito es ir hacia allá. No es como el destino, que te limita y te lleva a, por decirlo así, a pensar que nuestro camino de vida solo nos lleva a la muerte. Entonces, este principio preexistente, que lo hay en todo, que es la ley,
y que es que la contiene el albedrío, como ley también, nos permite a nosotros comprender nuestro origen y contener el mismo verbo de la creación para esa misma expansión. Maravilloso, Raúl. Entonces vemos que el verbo en sí no es la palabra, como dicen en el mundo, que es como el verbo, la palabra. ¿Okay? Porque el verbo es más poderoso. Porque el verbo es entonces ese principio de la creación. El verbo es entonces ese primer pensamiento del Padre Eterno dentro de la preexistencia. El verbo es entonces la luz. El verbo es entonces lo portentoso de la creación, lo insondable, lo inconmensurable. La creación misma, la ley de fluir del río, del viajar de los vientos, de lo grande de las montañas, de lo insondable y profundo del mar, ¿ok? Entonces es una ley preexistente que se contenía en el principio. O sea, el verbo no es una simple palabra, es la misma fuerza de la creación que en su principio luz se encuentra dentro del hombre. Y el hombre, al retomar esa fuerza preexistente dentro de sí, como venimos hablando, reconocer su identidad, el hombre se hace uno con la creación y ya no sigue siendo hombre terrestre, sino que el nivel del intelecto espiritual asciende hacia ese nivel del hombre universal, que es quien conoce las leyes que rigen los universos, ¿ok? Entonces el hombre es la ley. Por el hombre y para el hombre se han creado todas las cosas. El hombre puede llegar a dominar toda la naturaleza, siempre y cuando obre en conciencia al conocer las leyes que la rigen. ¿Ok? Entonces, no es el hombre terrestre, sino que es el hombre universal que camina dentro de esos pensamientos preexistentes de luz. Maravilloso. Entonces, dice que es su luz que en cada cosa creada por él y que le pertenece, porque son de él, en él. Y en el principio Jesús en Mateo lo demostró diciendo. Vamos a ver qué nos dijo Jesús. Entonces dice Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Como dice Luis, el hombre mismo es la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ciertamente, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues fíjate que el mismo Jesús era esa luz que brilló en toda su obra y que con todas sus cosas, fíjate cómo su vida entera resuena en nuestro corazón y no es algo de idolatría, sino es esencia misma de la creación, verbo dentro de él. Y nosotros que lo contenemos, resonamos con esa fuerza de la creación y tenemos que hacer obras, como él dice, cosas más grandes que yo podéis hacer. Entonces tenemos que hacer obras dignas de eso para llegar a ser un hombre universal, como lo dijo Luis, y unirnos al Padre Eterno. Entonces comprender que esas obras no es que yo tengo mucho dinero y voy y regalo dinero y aquí y allá, y entonces no, es como esa obra humana, esa obra de bondad, esa obra de misericordia, de humildad, de fidelidad, esa obra de amor, entregar conocimiento que acrecente el espíritu, porque la materia del cuerpo pasa, pero el espíritu es lo que permanece cuando
se camina dentro de la ley. ¿Ok? Entonces, comprender que es un obrar como alimento para el espíritu de la humanidad. Entregar un conocimiento que alimente y dé vida eterna a ese espíritu desamparado, desolado. Y sí, está bien, un plato de comida, dinero a quien lo necesite, pero ¿qué vale más? ¿El cuerpo o el espíritu? Entonces, cada día, ciertamente, tiene su afán. Comprender que el pajarillo no se preocupa de qué va a comer ni de qué va a vestir. ¿No somos acaso mayores que el pájaro? Siendo que el pájaro ya reconoce su identidad real. Entonces, como reflexión, tenerlo presente. Fíjate, y es que maravilloso ejemplo, porque uno a veces puede ver a alguien en la calle y como lo ve en la calle, le puede dar algo de comer, pero él sigue perdido. Pero y qué maravilloso sería que uno le ofreciera darle un conocimiento que refuerce su ser, que pueda darle sentido a su vida, porque es una persona que su vida ya no tiene sentido. Entonces qué maravilloso sería, obvio, no forzar, sino ofrecer ese servicio de crecimiento para él, más que ese plato de comida que lo alimenta por 2 horas y ya. Ahora, si le damos un sentido a su vida, ¿cuánta diferencia habría? Entonces, fíjense como lo dice Luis, esa obra, pero al espíritu, una obra que va al espíritu propio y del mismo semejante. Entonces, aclarando a su vez de este ser interno de luz que habita en nosotros, en nuestro corazón, en el hombre, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Entonces se puede decir que Jesús le mostró a ellos la vida real del hombre, la esencia verdadera del hombre, que es el espíritu, ¿no? Claro, sí. Se mostró en espíritu para que el hombre viera cuál es la vida real del hombre, qué maravilloso es que aparte de este cuerpo que es subyugado por todo este sistema, hay un espíritu que es eterno, que es imperecedero, que aprende, que va en crecimiento, que es el que se fortalece encarnación tras encarnación. Entonces, ¿y cómo puede llegar a ser limpio si ponemos conciencia sobre él, si somos vigilantes de todas nuestras obras? Claro, entonces entender que ese ser interno de luz que está en el hombre, que está dentro de nosotros, es el que nos va a dar las mecánicas de esa resurrección en vida. Porque ese resplandor, esa transfiguración que le mostró Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, es ese resucitar, ese nacer de nuevo, pero en espíritu. Morir al hombre viejo, resucitar a ese hombre nuevo, con un conocimiento limpio, con una sabiduría que se le aplique lógica, para que así pueda uno revestirse de un nuevo plumaje interior y emprender un gran vuelo con ese poderoso batir de alas de un conocimiento lleno de esa sabiduría, verdad,
justicia, comprensión, para así llegar hasta brillar como el sol, como símbolo, esa perfección, esa fuerza, ese fuego y esa blancura del espíritu que tomó el alma, ¿ok? Que se hace como una luz que había en el principio de la creación. Era toda esa vida, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría llega al hombre para que se revista con ese nuevo plumaje interior y sus vestidos sean blancos, blancos como la nieve. Eso está en Mateo 17, 1, 2. Entonces dice: transfiguración llegada para quienes obtienen la ley del todo, la conducen a su interior y descubren cómo acciona en el hombre a nivel universal. Entonces ya vemos que nuestro espíritu, nuestro propio ser interior, es el vehículo que nos permite conseguir nuestro principio en el universo y volvernos un hombre universal, porque nos reconocemos dentro del mismo vastísimo universo. Exactamente, entonces entender que todas son mecánicas, sencillas, comprensibles, porque aquí nos dice que esa transfiguración, ese resucitar, llega a quienes obtienen la ley del todo, ¿ok? O sea, quienes comprenden lo que tienen por dentro de su ser. O sea, no es una mística malentendida de tomar alucinógenos que alteren la conciencia para yo entrar a un estado que ni siquiera yo mismo voy a comprender y sentirme elevado, o hacer algún mantra que yo sienta algo extraño, incomprensible dentro de mí, que no puedo explicar, pero se siente bonito, entre comillas, para los sentidos manipulados. Entonces, comprender que no es una mística malentendida, sino que son mecanismos sencillos, simples de comprender, que están dentro del hombre. Porque desde el hombre, cuando se acciona ese poderío dentro de sí, hombre terrestre, se proyecta a nivel universal. ¿Ok? Entonces ya... Pero en lo universal dentro de la naturaleza, porque todo tiene su ley. Entonces vamos a ir comprendiendo en la medida que vayamos leyendo cómo es que funcionan esos mecanismos dentro de nosotros. Maravilloso. Entonces, la luz, que para manifestarse necesita de sus propias leyes, viaja a una mecánica simple pero precisa, vectores directos como láser hoy día lanzados, penetrantes que no se detienen, traspasando toda la materia conocida y todas las dimensiones desconocidas donde vive y existe la luz. Porque es que la luz, más allá de saber que la contenemos, existe muy dentro de nosotros y existe en cada célula, pero es la que nos permite, es la que nos da esa energía vivificante para obrar, para caminar, para vivir día a día. Y entonces también tenemos que comprender que como la luz es nuestro principio, no debemos ver al sol como algo más grande y a un perrito como algo más chiquito, pues sabiendo que todos contenemos ese principio desde la preexistencia, todos somos parte de ella y tenemos una función dentro de ella. Entonces, no verlo desde el punto de vista de más y menos, sacarnos ese chip que nos han impuesto en este sistema, porque todos pertenecemos a ella y todos somos parte de ella. Exactamente, comprender que desde hace hasta medio millón de años se está trabajando el sol, enviando también mucha información, por eso rayos de luz que penetran cada una de las células,
información proveniente desde el Sol central de la galaxia, desde ese noveno superuniverso. De ahí viene toda esa información que desde hace tiempo nos ha venido preparando nuestro espíritu para estos tiempos finales, en la hora 12, ¿ok? Entonces, la luz que a través de este mecanismo es el reino y el poder del todo. Entonces, todos son mecanismos claros y sencillos. Así existe el universo y cada cosa dentro de la luz, porque la luz, en su principio, es resonancia vibración, y comprimida, lanzada o enviada es energía, calor, frecuencia de espíritu, es vida, es la física desconocida, la inteligencia negada por la ciencia actual, y así penetra cada cuerpo transmitiendo su existir, que es un ser vivo, de conciencia inteligente. O sea, que dentro de esa luz, dentro de ese principio, en su expansión, como una resonancia, y esa resonancia emite una vibración, pero va viajando, comprimida, como una energía dentro del hombre, porque recuerden que ya más arriba nos dijeron que esa luz esa misma luz preexistente fue sembrada en el planeta, o sea, dentro del ser del hombre. El hombre va caminando y va comprendiendo la creación como una resonancia. Entonces, en ese primer impulso del intelecto y del espíritu, el hombre veía el árbol y no comprendía que era árbol, pero ese árbol contenía ese principio, esa resonancia y vibración, que el mismo hombre también, y se interconectaban. ¡Pum! Implosión de leyes, y comenzaba ahí el hombre a aprender de la creación. Así hasta el segundo día. Quinto impulso. Sexto impulso, el hombre ya comienza a activar esa resonancia nuevamente cuando tiene la verdad de frente. Cuando Pilato, por allá, le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Entonces Jesús, en silencio, el silencio fue la respuesta de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús, como hombre terrenal que se levanta, que hace esos símbolos, que el mismo anciano de días, el mismo creador de los universos, se tuvo que venir a enseñarle al hombre de la tierra cómo es el proceso, cómo es esa mecánica sencilla. Entonces, como Pilato no contenía esa resonancia, no lo pudo reconocer. Pero aquellos hombres que escuchan o que leen las escrituras y se sienten que resuenan, que vibran con esa energía, es porque provienen de esa misma luz preexistente, ¿ok? Entonces ahí fue lanzada como una energía, como un calor, porque eso mueve sustancias químicas dentro de nuestro sistema orgánico y espiritual, ¿ok? Comprimida dentro de nosotros hasta un punto en que ya se implosionen dentro de nosotros y se envíe, se haga vida. Entonces, desde allá, ¡pum!, penetra cada partícula del ser, cada partícula de nosotros. Y ahí comenzamos a existir verdaderamente dentro de esos 7 días de creación como un ser, porque el ser es quien transita por ese camino de luz, porque si ya sabemos que en el ser se sembró esa semilla, ese principio de luz, el ser solamente va a guardar luz, conocimiento de luz que acrecienten la conciencia, la inteligencia y el espíritu del hombre. No, maravilloso. Y fíjate cómo dice que esa inteligencia, que es el principio que nos dice Luis, que es la luz misma que contenemos, fue negada por la ciencia actual. Es esa física desconocida por nosotros, porque la ciencia nos las oculta, porque ellos saben que el principio de la vida es el espíritu, es esa energía que se genera, esa frecuencia. Entonces, es la que nos da la vida misma, la que nos hace que nos manifestemos. La ciencia lo sabe, lo oculta.
Entonces hay que tener eso muy presente, como dice Luis. Nos negaron ese principio lógico, porque es lógico entender que la ciencia con el espíritu son una, porque el espíritu y esa energía, esa vida, en frecuencia se manifiesta como materia, y ahí entra la ciencia con el espíritu. Entonces sigo, dice, consciente de que existe, porque tiene el principio de existir eternamente. Y este es el principio, es la verdad, de la que en Juan 14, 16 y 20 Jesús habló, prometiendo que llegaría a nosotros en este momento. O sea, es una promesa. El mismo anciano Díaz lo prometió. Se lo prometió al hombre que por fin reconociera ese principio de la verdad. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Entonces, el mismo anciano de Díaz implora al Padre Eterno dentro de sí mismo que al hombre se le entregue un consolador y que nunca nos dejará solos, pero ese consolador es entonces el espíritu de la verdad. Entonces comprender que la verdad es un espíritu como ley inmutable de ser, el cual el mundo no puede recibir. Pero ¿por qué pone mundo en negro? Entonces es esa gente que tienen esos velos, que hacen maridaje con el sistema, con el impostor. Entonces no le ve ni le conoce. ¿Por qué no le ve ni le conoce? Porque no tienen esa resonancia, que aún teniendo el principio la rechazan, ¿ok? Pero vosotros le conocéis, porque lo vemos, lo identificamos, lo sentimos, lo comprendemos como mecánica, lo practicamos, lo aplicamos, lo hacemos vivo y lo conocemos. ¿Por qué? Porque mora dentro de nosotros, dentro de vos, con vosotros. O sea, que esa esencia real que mora dentro del hombre siempre va a estar con nosotros ahí, siempre, desde el primer día hasta donde se pueda el espíritu llegar, y nunca nos dejará huérfanos. Entonces ese consolador que nos deja el anciano siempre va a estar con nosotros. Dice, nunca os dejaré huérfanos. Es que Él siempre está entre nosotros. Nosotros somos los que no le reconocemos, porque nos vemos sumergidos en este mundo de materialismo, de engaños, de mentiras. Entonces, como nunca nos dejará huérfanos, está el Espíritu de verdad, que viene siendo, digámoslo, esa esencia madre que nos cobija. Y el mismo anciano vendrá a nosotros, que es esa promesa que habla Luis, que es esa segunda venida del anciano, que vendrá cuando no haya origen con el pecado. Entonces nosotros debemos cobijarnos de todo el conocimiento del Espíritu para quitarnos el maridaje con el mundo, deslastrarnos de toda esa mentira del mundo, para poder llegar a Él, porque Él vendrá sin origen con el pecado, y nosotros vamos a ir reconociendo toda esa mentira y las vamos a ir sacando, y va a ir aflorando ese Cristo interior que nunca ha estado ausente y nosotros no lo hemos buscado. Dice, todavía un poco y el mundo no le verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Quiere decir que Él siempre ha estado allí. Pero vosotros también viviréis si reconocemos que en nuestro ser habita el mismo Padre eterno. El Cristo está dentro de nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, yo estoy en mi Padre. El Cristo viene desde la preexistencia del Padre, y vosotros estás en mí. Entonces nosotros también tenemos nuestro origen en la preexistencia.
Pero ahora en este momento, el mismo Padre Eterno que está con Cristo, también el Cristo habita en nosotros. Entonces, fíjense cómo todo está unido, o el hombre contiene toda esa ley preexistente que es el verbo. Solo tenemos que reconocerla dentro de nosotros. Maravilloso, porque entonces ahí hay que entender algo muy claro que dice que el mundo no lo verá. O sea, el mundo no reconoce esa esencia, pero hay que también tratar de dar a entender qué es el mundo en sí. O sea, entonces el mundo son esos apegos a la materia, esos vicios, dañar el cuerpo físico, porque el Cristo llega en un cuerpo limpio, unas células limpias, ¿ok? Entonces, todos esos vicios que dañan nuestro cuerpo, hay que ir comprendiendo que somos ley, que dentro de mí mora el Espíritu de la verdad, ¿ok? O sea, comprender que el hombre es la ley, comprender que no es algo de fanatismo decir que bueno, yo tengo una casa, yo tengo un carro, yo tengo una moto, yo tengo una bicicleta y bueno, yo por no tener maridaje con el mundo, yo vendo todo y me quedo en la calle viviendo en una carpa. No, no, no. O viviendo por allá perdido en una montaña. No, no, no. No es algo de fanático, ¿ok? Es comprender que eso va a perecer. Y si uno sigue con esos apegos hacia esa materia, hacia ese amor físico, pereceremos con eso también, porque nos va a arrastrar. De alguna manera lo podemos vislumbrar de esa forma. Comprender entonces que aquel que muere al mundo, que no está dentro del mundo, sino que transita por el mundo sin ser parte de él, ahí va a comenzar a hacer esa transfiguración, transmutación, resucitar dentro de sí. ¿Okay? No, maravilloso. Entonces, habitamos acá, pero no hacemos maridaje ni tenemos pertinencia con él, porque Exacto. sabemos que nosotros no somos materia, somos espíritu. Y venimos al rescate de todo ser que reconozca dentro de sí su esencia, que reconozca el verbo, la fuerza de la creación que contiene por dentro. Entonces, este espíritu de verdad es la primera ciencia que debemos conocer para asentar todo nuestro redescubrimiento en la sólida base de la creación, porque la creación, así como la comenzamos a comprender, lo es todo. Entonces fíjate, el espíritu de verdad o nuestro ser interior contiene toda esa base sólida de la creación, y nosotros tenemos que reconocerla dentro de nuestro espíritu, reconocer la verdad dentro de, no solo en nosotros, también en todos los espíritus, reconocer que la verdad espiritual es la causa de la existencia del todo. Entonces, entender, ver de esa manera la creación para que comencemos a comprender el todo mismo, pues, nuestro origen, nuestro principio y nuestro propósito. A Dios sin fin no se le puede conocer aparte de la creación. Dios es creación. Entonces no se puede buscar al creador fuera de su creación. Tan sencillo como eso. Y este es el postulado primario de las humanidades universales. O sea, ese espíritu de la verdad, ese conocimiento de sí, es una ley que rige a esos hombres universales, porque por allá, en ese vasto universo, como podemos ver aquí abajo en esas estrellas, en esos soles, en esos planetas, habitan hombres que reconocen dentro de sí y respetan y caminan dentro de esas leyes universales que sustentan toda
investigación de la búsqueda de la verdad en este principio, pues la verdad enunciada por la humanidad terrestre es apenas una figura razonativa de creencia y fantasía. Bueno, y aquí nos va a dar unos ejemplos que dice: el Papa y a todos los ministros que enseñan a Dios son santos y perfectos y por esto son sus representantes. Mientras que la verdad de la creación universal es comparativa en la lógica de su existencia, clara y precisa en su aplicación y por esto es un conocimiento innegable. Pero entonces ver un poco más arriba que para comprender esa verdad se tiene que adentrar en una investigación. ¿Qué hay detrás de esos ministros, de esos papas, de esos santos, de esos representantes que dicen ser de Dios? Ver ahí qué hay detrás de ellos para entonces implosionar dentro de mí esos mecanismos que se irán conectando uno con el otro para en un momento llegar a esa verdad verdadera que contiene espíritu de verdad, que contiene una energía, una resonancia, una vibración y hasta una frecuencia que el hombre puede reconocer. Maravilloso. Y entonces allí por sus obras los conoceréis y buscar qué hay detrás de ellos. Porque fíjate, aquí como nos leía antes, a Dios sin fin no se le puede conocer aparte de la creación. Y es que eso lo tenemos desde hace 2000 años y por la manipulación de esos ministros, supuestos representantes de Dios, dándole otro sentido, nunca lo pudimos comprender. Pero cuando nosotros hacemos una búsqueda sana en el principio de la misma enseñanza de Jesús, que es nuestro referente de perfección, entonces allí nosotros comprendemos que dónde están esos representantes de Dios que lo que hacían era manipular todos esos escritos. ¿Dónde está toda esa enseñanza falsa de Dios? Si el mismo principio lo violentan, que Él no se le puede conocer fuera de la creación y Él habita en todo y Él está en todo. ¿Cuándo un ministro le dice eso? ¿Y dónde está la obra de ellos? La obra hacia la creación, que se lucran de todo y ostentan siempre sobre cualquier persona, sobre las necesidades de los demás. El sol sale todos los días sobre la tierra. La lluvia cae, los niños nacen de mamá, el hombre viste de lo que le hace falta, el sacerdote viste hábito, porque le falta religión, el diplomático leva, porque no tiene pulcritud, el juez toga, porque no tiene justicia, el uniforme anuncia una virtud ausente, higiene que le falta al camarero, pureza a la novia y orden al policía. La lógica es muy precisa y no es necesario ser doctor para comprender todo esto. Es simplemente pulir de manipulación el documento y desarrollar la comprensión, porque siempre vemos un referente o nos han impuesto una manera de ver a las personas como un referente de acuerdo a cómo viste, de acuerdo a cómo se ve. Pero dentro de nuestro corazón sabemos que no hay verdad en ellos, porque siempre algo ocultan. Entonces busquemos ese anuncio que nos da el ser, porque es ese impulso de alerta que nosotros hemos dejado a un lado por seguir con el maridaje del mundo, pero tenemos que hacernos conscientes y comenzar a escuchar a sentir esa resonancia que emite el ser, para que nosotros nos podamos ubicar en el camino del perfeccionamiento de nuestro propio ser interior, de nuestra propia identidad. Entonces que podamos escuchar a la inteligencia, pero de nuestro corazón, de nuestro interior. Maravilloso. Entonces siempre aplicándole a la sabiduría lógica. Dice: la verdad real tiene entonces vida, y por esto Jesús
insistió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hablará de cosas que habrán de venir. El que me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces, acá nos está haciendo referencia a que la misma verdad es viva y nosotros la reconocemos en la misma creación. No nos las dice un representante de Dios como tal, mas sin embargo nosotros reconocemos una verdad que viene del corazón. Entonces ese espíritu de verdad nos guía en el sendero, dentro de ese palpitar, dentro de ese sentido del corazón, cuando a la mente se le llena de un conocimiento limpio, lleno de verdad. Ahí voy caminando, paso lento, paso seguro, para ir comprendiendo esa verdad, que ese espíritu de verdad me va mostrando, me va guiando. Entonces, entender que es el mismo Padre Eterno que guía ahí, que guía. Y no es que dice, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que el mismo Padre Eterno nos entrega toda la creación. Ahí está. Tome, mi hijo, aprenda, edúquese, acreciente su espíritu. Tome de mi manantial de agua viva. Y yo le dejo un consolador para que no se me pierda. Me guía, tomo de esa agua viva, pura, y camino dentro de la luz, forjando mi esencia real. ¿Ok? Entonces la verdad es muy clara, diáfana, sencilla. ¿Ok? Que se siente en el corazón. Y al sentirla en el corazón, repito, se le debe aplicar una lógica en base a un conocimiento limpio. ¿Okay? Y fíjense cómo esa voz que se siente dentro del ser, que dice que no habla por su propia cuenta, sino que toma del mismo anciano que tiene la esencia del Padre, y se hace esencia y hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces, ¿cuántos profetas no nos han anunciado todo? ¿Cuántas personas no nos han dicho cómo van a suceder las cosas y no hemos comprendido? Porque hemos ido al razonamiento que nos han impuesto en el mundo. Entonces tenemos que escuchar con el corazón para poder reconocer la verdad que hay, que es una esencia dentro de cada espíritu. Maravilloso, porque entonces la verdad viene antes de ese razonamiento mundano de que el hombre que dice tener la verdad tiene que tener títulos, tiene que tener posgrados, magíster, tiene que ser un reconocido dentro del mundo, alguien muy muy importante dentro de la historia para poder creerle. Hasta un sustento siempre científico. Exacto. De lo contrario, está nulo. Porque la verdad tiene su propio espíritu y ese espíritu mora dentro de nosotros. Entonces nosotros somos capaces de reconocer esa verdad. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Entonces dice, pero este espíritu de verdad el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero aquí nos dice, ahora le conocemos porque mora en nosotros
¿Y qué es eso? Dice, es el unirse a la ley del todo, que aquí comenzamos a comprender, porque el absoluto tiene 3 leyes, que en este libro se entregan en amor, armonía y paz. Y la primera lo dejaremos para el próximo capítulo. Maravilloso. Entonces, fíjense como en el próximo capítulo, ya que ahora que estamos entrando al ser, vamos a entrar en las mismísimas leyes que fundamentaron la esencia del ser, que es el amor, la paz y la armonía, que se contienen en el mismo verbo que estábamos hablando. Entonces, vamos a seguir acercando todo ese origen nuestro aquí y contenerlo en el corazón. Entonces, fíjense cómo no necesitamos títulos, pues fíjense cómo Jesús tenía una ciencia perfecta de espíritu en todo lo que hablaba con lógica, con una razón lógica bien precisa, y le reconocían, pero no le decían, necesito que me sustentes esto, porque si no lo voy a comprender. Y no es así, porque es que esa esencia es viva, la verdad está viva en la creación, y tú puedes hacer referencia con cualquier ser vivo, con el animalito, con el árbol. Allí está la esencia preexistente de la creación. Entonces, con esa ley hablaba Jesús, no con la ley que rige aquí este sistema. Por eso el mundo no lo puede recibir, porque en su egocentrismo, en su ego ahí de que yo soy el más sabio, yo soy el mejor filósofo, yo soy el mejor científico, no puede comprender lo que es la verdad, porque en su ceguez mental y estrechez niega lo que es vida para el ser. Fíjate que dice que mora en vosotros, entonces esa inteligencia perfecta de la creación ya está en nosotros. El ser, ténganlo claro, nuestro ser lo tenemos que alimentarlo, tenemos que limpiarnos de todas esas obras y pensamientos que no alimentan nuestro ser, nuestra identidad verdadera, sino que estamos alimentando y haciendo maridaje con el impostor. Entonces hay que tener eso bien claro para que no permitamos seguir alimentando esa entidad o ese cuerpo psíquico que nos mantiene esclavos, porque nuestro ser nos da la libertad, que es el albedrío, que es la conciencia de saber quién soy. Entonces, muy atento con eso, y ahora le vamos a dar una pequeña muestra de lo que vendrá en el próximo capítulo. Y fíjense, el amor universal como ley. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima. En el capítulo 9 estaremos hablando del amor como ley. Muchas gracias a todos por estar atentos a estos capítulos, y los invitamos a que nos sigan y a que sigan estudiando con nosotros este maravilloso libro de Yo Soy Tu Ser, que nos devuelve nuestra esencia real. Gracias, Raúl. Gracias, Programa Voluntad. Chao, gracias.